Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo cargado de noticias, emociones y sobre todo, para acompañarme en un pequeño viaje. Hoy vamos a hablar de un nombre que seguro les suena muchísimo, Can Yaman. Sí señores, el actor turco que conquistó Italia y el mundo entero está de vuelta en su tierra natal. Prepárense porque en este vídeo vamos a repasar toda su aventura italiana, desde sus proyectos actorales más exitosos hasta los momentos más controvertidos que vivió en la península. Analizaremos qué significó esta etapa para su carrera, cómo lo recibieron los fans italianos y por supuesto, qué podemos esperar ahora que está de vuelta en Turquía. Vamos a sumergirnos en los detalles, a recordar esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y quizás hasta preocuparnos un poquito por él. Y lo más importante, vamos a tratar de entender qué impulsó su decisión de regresar a casa y cuáles son sus planes a futuro. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas o su bebida favorita, porque este vídeo promete ser largo, pero lleno de información interesante. Y antes de que sigamos, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te pierdas ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este viaje por la aventura italiana de Can Yaman y su regreso a Turquía. Bueno, la verdad es que la aventura italiana de Can Yaman fue como una montaña rusa. Un sube y baja constante de emociones, éxitos y también algunos momentos de tensión que inevitablemente acompañan la vida de una estrella internacional. Recordemos que su llegada a Italia fue como un verdadero huracán. Después de arrasar con las telenovelas turcas, especialmente con Erkenci Pájaro Soñador, que lo catapultó a la fama mundial, Italia se rindió a sus encantos. De repente Can Yaman estaba en todas partes, en las portadas de las revistas, en los programas de televisión más populares, en las campañas publicitarias de las marcas más prestigiosas. Se convirtió en un verdadero ícono, un símbolo de atractivo y carisma que conquistó a millones de italianos. No nos engañemos, su físico imponente, su sonrisa cautivadora y esa mirada penetrante fueron elementos clave para su éxito. Pero más allá de su atractivo, Can Yaman demostró ser un actor talentoso y versátil, capaz de adaptarse a diferentes roles y géneros. Y sobre todo, supo conectar con el público italiano, que lo recibió con los brazos abiertos. Su primer gran proyecto en Italia fue la serie Sandokan. Un remake de la clásica serie de aventuras que protagonizó Kabir Bedi en los años 70. Este fue un proyecto ambicioso que generó muchísima expectación desde el principio. La idea de revivir un clásico de la televisión italiana con un actor internacional como Can Yaman era una apuesta arriesgada, pero también muy prometedora. Las cadenas de televisión italianas, siempre buscando nuevas formas de atraer al público, vieron en Can Yaman un imán de audiencias, una figura capaz de revitalizar un género que había perdido algo de fuelle en los últimos años. Can Yaman se preparó a conciencia para este papel, entrenando durísimo para estar a la altura de las exigencias físicas del personaje. Recordemos que Sandokan es un pirata valiente y ágil, un guerrero incansable que lucha por la justicia y la libertad. Para encarnar a este héroe, Can Yaman se sometió a un régimen de entrenamiento intensivo que incluía artes marciales, boxeo y ejercicios de fuerza. Quería estar en la mejor forma física posible para poder realizar las escenas de acción con total credibilidad. Además, aprendió a hablar italiano, aunque ya tenía algunas nociones, y se dedicó a estudiar la historia y la cultura italiana para entender mejor el contexto de la serie. No quería ser simplemente un actor extranjero interpretando un papel. Quería sumergirse en la cultura italiana, comprender sus tradiciones y valores, para poder representar a Sandokan de la manera más auténtica posible. Las expectativas eran altísimas, pero lamentablemente la producción de Sandokan sufrió varios retrasos debido a la pandemia de COVID-19 y a otros problemas logísticos. Esto generó cierta frustración entre los fans, que estaban ansiosos por ver a Can Yaman en acción. La pandemia, por supuesto, fue un factor determinante. Las restricciones de movilidad, los protocolos sanitarios y el miedo al contagio paralizaron la industria del entretenimiento en todo el mundo. Pero también hubo otros problemas, como desacuerdos creativos entre los productores, cambios en el guión y dificultades para encontrar localizaciones adecuadas para el rodaje. Sin embargo, el CIE
Mantuvo una actitud positiva y siguió trabajando duro para estar preparado cuando finalmente se retomara el rodaje. En lugar de dejarse vencer por la frustración, Kanyaman aprovechó este tiempo de espera para seguir preparándose para el papel. Continuó entrenando, perfeccionando su italiano y estudiando la historia de Sandokan. Y también se mantuvo en contacto con sus fans a través de las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su entrenamiento y mostrándoles su entusiasmo por el proyecto. Mientras tanto, Kanyaman aprovechó su tiempo en Italia para participar en otros proyectos. Hizo un cameo en la exitosa serie Che Dio sei aiuti, que Dios nos ayude, donde interpretó a un atractivo barman que causó revuelo entre las monjas del convento. Fue un papel pequeño pero significativo. Le permitió mostrar su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público en un registro diferente. Y por supuesto generó mucha expectación entre sus fans, que estaban encantados de verlo en una serie tan popular. También protagonizó la película El Turco, una producción de Disney y que lo llevó a interpretar a un soldado otomano que se convierte en héroe en un pueblo italiano. Este proyecto fue especialmente importante para Kanyaman, ya que le permitió explorar sus raíces turcas y conectar con su herencia cultural. La película cuenta la historia de un soldado otomano que naufraga en las costas italianas y es acogido por un pequeño pueblo. A pesar de las diferencias culturales, el soldado logra ganarse el respeto y la admiración de los habitantes del pueblo, convirtiéndose en un héroe local. Además de sus proyectos actorales, Kanyaman también se involucró en varias causas sociales. Creó su propia asociación benéfica, Kanyaman for Children, que apoya a niños desfavorecidos. Participó en campañas de concienciación sobre diversas problemáticas sociales y demostró ser una persona comprometida con el bienestar de los demás. Esta faceta de Kanyaman es menos conocida, pero es igual de importante que su carrera como actor. Siempre ha mostrado un gran compromiso con las causas sociales y ha utilizado su fama para ayudar a los más necesitados. Pero no todo fue color de rosa en la aventura italiana de Kanyaman. Como suele suceder con las figuras públicas, también tuvo que lidiar con la presión de la fama, las críticas y algunos escándalos. Su vida personal fue objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los paparazzi, y algunas de sus relaciones sentimentales generaron mucha controversia. Uno de los momentos más polémicos fue su relación con la periodista deportiva Diletta Leotta. Su romance fue muy mediático y generó muchísima atención en Italia y en todo el mundo. Desde el principio, la relación fue seguida de cerca por los medios de comunicación, que publicaban fotos y vídeos de la pareja casi a diario. La belleza de Diletta Leotta y la fama de Kanyaman hicieron que su romance fuera irresistible para la prensa del corazón. Sin embargo, la relación terminó abruptamente después de unos meses, y ambos se vieron envueltos en un cruce de acusaciones y rumores que alimentaron la prensa del corazón durante semanas. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se habló de diferencias irreconciliables, celos y presiones mediáticas. Lo cierto es que la relación terminó de forma abrupta y dolorosa, dejando a ambos muy afectados. Otro aspecto que generó cierta controversia fue el comportamiento de algunos fans italianos. En ocasiones, Kanyaman se sintió acosado por la insistencia de algunos admiradores que invadían su privacidad y lo seguían a todas partes. Esto lo llevó a tomar medidas para proteger su intimidad y a pedir respeto a sus fans. La fama, como sabemos, tiene un precio. Y uno de los precios que tienen que pagar las estrellas es la pérdida de privacidad. Kanyaman en ocasiones se sintió abrumado por la insistencia de algunos fans que no respetaban su espacio personal. A pesar de estos momentos difíciles, Kanyaman siempre mantuvo una actitud profesional y trató de enfocarse en su trabajo. Siguió aprendiendo italiano, perfeccionando su actuación y trabajando duro para cumplir con las expectativas de sus fans. Su profesionalidad y su dedicación fueron clave para superar los momentos difíciles y seguir adelante con su carrera. Ahora bien, ¿qué motivó su regreso a Turquía? Esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Las razones, como suele suceder, son complejas y multifactoriales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Kanyaman es muy apegado a su familia y a su país. A pesar de haber disfrutado de una gran acogida en Italia, siempre sintió nostalgia por su hogar y por sus raíces. El vínculo familiar es muy fuerte en la cultura turca. Y Kanyaman siempre ha demostrado ser un hombre de familia, muy apegado a sus padres y a sus hermanos. La distancia, sin duda, fue un factor que pesó en su decisión de regresar a Turquía. Además, la situación de Sandokan seguía siendo incierta.
Los retrasos en la producción y los cambios en el equipo creativo generaron dudas sobre el futuro del proyecto. Esto pudo haber influido en su decisión de buscar nuevas oportunidades en Turquía. La incertidumbre sobre el futuro de Sandokan fue, sin duda, un factor determinante. Después de tantos retrasos y cambios, Can Yaman comenzó a dudar de si el proyecto llegaría a buen puerto. Y como actor ambicioso que es, decidió buscar nuevas oportunidades que le permitieran seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente. Por otro lado, Can Yaman siempre ha expresado su deseo de trabajar en proyectos que le permitan explorar nuevos registros actorales y desafiarse a sí mismo. En Italia se le encasilló un poco en el papel de galán romántico, y quizás sintió que necesitaba un cambio de aires para poder crecer como actor. Los actores, como cualquier otro artista, necesitan explorar diferentes registros para no caer en la monotonía. Can Yaman, después de haber interpretado varios papeles de galán romántico, sintió que necesitaba un cambio de rumbo para poder seguir creciendo como actor. También es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento turca está en auge. Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno global, y muchos actores turcos están alcanzando fama internacional. Can Yaman seguramente vio en su regreso a Turquía la oportunidad de participar en proyectos ambiciosos y de seguir consolidando su carrera a nivel mundial. La industria del entretenimiento turca ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno global, conquistando audiencias en todo el mundo. Y los actores turcos están alcanzando fama internacional, convirtiéndose en verdaderas estrellas. Además, recordemos que Can Yaman también tiene otros intereses aparte de la actuación. Es un apasionado del deporte, especialmente del boxeo, y le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares. Quizás sintió que en Turquía podría encontrar un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal. La vida de un actor, como sabemos, puede ser muy exigente. Y Can Yaman, como cualquier otra persona, necesita tiempo para relajarse, disfrutar de sus hobbies y pasar tiempo con sus seres queridos. En Turquía, sin duda, puede encontrar un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal. Y ahora, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en Turquía? Esta es la pregunta del millón. Si bien todavía no se han anunciado proyectos concretos, todo indica que el actor está preparando su regreso a la pantalla chica por todo lo alto. Se rumorea que está en conversaciones con varias productoras para protagonizar una nueva serie que promete ser un éxito. Los rumores sobre el regreso de Can Yaman a la televisión turca son cada vez más fuertes. Se dice que está en conversaciones con varias productoras para protagonizar una nueva serie que promete ser un éxito. Los fans, por supuesto, están ansiosos por ver a Can Yaman de nuevo en la pantalla chica. También se espera que siga involucrado en causas sociales y que continúe apoyando a su asociación benéfica. Can Yaman siempre ha demostrado ser una persona comprometida con su comunidad, y seguramente seguirá utilizando su plataforma para hacer el bien. Su compromiso con las causas sociales es admirable. Y seguramente seguirá utilizando su fama para ayudar a los más necesitados. Además, es muy probable que siga colaborando con marcas internacionales y que participe en campañas publicitarias. Su imagen sigue siendo muy cotizada en el mundo de la moda y la belleza, y seguramente recibirá muchas ofertas para promocionar productos y servicios. Su imagen, como sabemos, es muy cotizada en el mundo de la moda y la belleza. Y seguramente recibirá muchas ofertas para promocionar productos y servicios. En definitiva, el regreso de Can Yaman a Turquía marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Una etapa en la que seguramente lo veremos explorar nuevos caminos, asumir nuevos desafíos y seguir conquistando corazones en todo el mundo. Estoy segura de que nos dará muchas alegrías y que nos sorprenderá con su talento y su carisma. El futuro de Can Yaman es incierto, pero estoy segura de que nos dará muchas alegrías y que nos sorprenderá con su talento y su carisma. Y hablando de sorprender, recuerden que la vida de Can Yaman es impredecible. Nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Lo que sí podemos asegurar es que su regreso a Turquía generará mucha expectación y que estaremos atentos a cada uno de sus movimientos. La vida de Can Yaman, como la de cualquier otra estrella, es impredecible. Nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Pero lo que sí podemos asegurar es que su regreso a Turquía generará mucha expectación y que estaremos atentos a cada uno de sus movimientos. Así que estén preparados para nuevas noticias, nuevos proyectos y nuevas emociones. Can Yaman está de vuelta, y promete darlo todo en su tier. A Natal.
Prepárense para nuevas noticias, nuevos proyectos y nuevas emociones. Can Yaman está de vuelta, y promete darlo todo en su tierra natal. En resumen, la aventura italiana de Can Yaman fue una etapa llena de altibajos. Vivió momentos de gran éxito y reconocimiento, pero también tuvo que lidiar con la presión de la fama, las críticas y algunos escándalos. Su decisión de regresar a Turquía responde a una combinación de factores, incluyendo su apego a su familia y a su país, la incertidumbre sobre el futuro de Sandokan, su deseo de explorar nuevos registros actorales y las oportunidades que le ofrece la creciente industria del entretenimiento turca. Ahora, Can Yaman se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera en su tierra natal, donde seguramente lo veremos asumir nuevos desafíos y seguir conquistando corazones en todo el mundo. La aventura italiana de Can Yaman fue una etapa llena de altibajos, pero sin duda fue una experiencia enriquecedora que le permitió crecer como actor y como persona. Su decisión de regresar a Turquía es una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad para reinventarse y seguir conquistando corazones en todo el mundo. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la aventura italiana de Can Yaman y su regreso a Turquía. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió su decisión de regresar a Turquía? ¿Qué esperan de él en esta nueva etapa de su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos. Gracias a todos por su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió su decisión de regresar a Turquía? ¿Qué esperan de él en esta nueva etapa de su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. ¿Hay alguna otra estrella turca que les interese especialmente? ¿Alguna serie o película que quieran que analice? Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Quiero saber qué temas les interesan para poder ofrecerles contenidos de calidad que les resulten interesantes y entretenidos. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que ya lo sabes, dale like, comparte y suscríbete. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ayúdame a llegar a más personas y a seguir creando contenidos de calidad que les resulten interesantes y entretenidos. Muchísimas gracias por su tiempo, su apoyo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muchísimas gracias por su tiempo, su apoyo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeré nuevas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo. Adiós.